Bienvenidos a una nueva entrega de Pensándonos a nosotros mismos, el programa que se emite aquí en Comarca Sí, el canal de la cooperativa Martín Castellucci. Y estamos justamente hoy con Oscar Castellucci, el papá de Martín. Gracias por venir, Oscar, bueno, gracias. a este tu canal prácticamente. Gracias por la invitación. No, por favor. Contanos, Oscar, hace muy poquito tiempo, el 3 de diciembre, se cumplieron 5 años del acontecimiento de la muerte de Martín, del asesinato de Martín, e hicieron un acto muy lindo donde pudieron repasar un poco toda la actividad que vinieron haciendo, cómo lo vivieron, cómo fue. Sí, fue desde el corazón un acto muy lindo, digamos, que es la mirada que usamos para evaluarlo, ¿no? Y fue un acto distinto a otros que venimos haciendo hasta ahora, porque pusimos el eje en la entrega de unos reconocimientos, que fue un modo que elegimos para agradecer y para devolverle algo a aquellos que durante estos 5 años nos acompañaron, nos permitieron construir. Uno nunca construye solo, aprende de otros, recibe ayuda de otros, y nos pareció que 5 años era como un tiempo preciso como para hacer un punto de inflexión, y bueno, elegimos este camino, el de agradecer, y la verdad compartimos un momento muy emotivo que cumplió la función que tiene en los actos que organizamos siempre en diciembre, que es recordar la memoria de Martín. O sea que justo un detalle que no viene a cuenta, pero bueno, el 3 de diciembre se dio que es mi cumpleaños también, así que en algún sentido es muy simbólico y me alegro de que haya coincidido, aunque lamentablemente no haya podido estar ese día. ¿Cómo están vos y tu mujer en este momento? ¿Cómo están con cómo se fue dando el proceso judicial? Y después sí, por ahí hacer alguna breve reflexión del trabajo que vienen ustedes haciendo en todos estos últimos años. Sí, el tema judicial es un tema importante, para nosotros no es un tema central, sí es un tema importante, porque consideramos que quien ha pasado por una circunstancia como la que pasamos nosotros, la pérdida de un hijo, la reparación de la justicia es un elemento esencial, pero no el elemento sobre el cual hay que centrar toda la atención, por muchas razones, ¿no? En general la justicia nunca va a ser la reparación mayor, que es la devolución del hijo, ni suele acercarse por mayor o mayor intensidad que tenga la condena a satisfacer tu expectativa. Entonces nosotros aprendimos a tratar de poner el acento en otras cosas. Hemos tenido suerte diversa en la justicia, digamos, por un lado el asesino de Martín está condenado, está cumpliendo la condena, está con sentencia firme. El autor material. El autor material del asesinato. Y bueno, la justicia en este camino que es tan difícil de seguir para todos, de acceso tan complicado, nos fue desagregando las causas en lo que nosotros entendíamos que era un hecho único, que involucraba al asesino material de Martín, al dueño del boliche y a los policías de la bonaerense que estaban involucrados, que estaban trabajando en la puerta. Y bueno, desagregó en 3 causas. Una es la que avanzó, la de la condena al asesino material, esa está firme. Por otro lado está el juicio al dueño del boliche. Ahí estábamos avanzando lentamente bien, hasta que hace unos meses, de manera sorprendente, a pesar de que había un pedido de la fiscal y del juez de garantías de elevar a juicio por homicidio al dueño del boliche, apareció una sala que dictó un sobreseimiento directamente, una cosa bastante extraña en el transcurrir judicial, que con el pedido de elevación a juicio de una fiscal y del juez de garantías, una sala sobresea. Y bueno, recurrimos a casación, y hay un tercer juicio, también por separado, que es el que involucra a los policías. Ahí la fiscal pidió la elevación por incumplimiento de deberes de funcionario público, y nosotros apelamos con el criterio que sostenemos al principio, que es un hecho único, que también la elevación debía ser por homicidio, y también en ese punto estamos en casación, digamos. Esa sería la situación judicial hoy de la causa. En esta extrañeza de que el juzgado denegara la elevación al juicio, ¿cuál es tu hipótesis? ¿Qué supone? Mira, no hay que tener mucha lucidez para ver que hay, que en el proceso judicial hay un eslabón débil, que es el asesino material de Martín, que es un patovica, tipo que laburaba de portero. Que era boxeador profesional. Tenía amateur, era boxeador amateur, y ese es el eslabón más fino, digamos, es el que cae rápidamente. Y después, no porque haya
un sistema que funcione puntualmente en este caso, pero naturalmente la justicia tiende a condenar más rápido a aquellos que tienen menos posibilidad de defensa, a ser bastante más lenta con los que tienen mayor posibilidad de defensa. Si vos tenés un buen abogado y dinero, es probable que no vayas preso, digamos. Por caso, te digo el caso del padre Grassi, por ejemplo, que hay muchos otros, es muy difícil. Y la policía, que es una institución que tiene una defensa bastante cerrada y corporativa de sus miembros, son elementos más complejos, más duros, contra, bueno, los cuales nosotros vamos, porque más allá de la condena al asesino material, que te digo que es una reparación mínima y necesaria, para nosotros tiene un valor simbólico muy alto, poder llegar al juicio oral, no a la condena. A nosotros no nos interesa el tema de la condena, nos interesa llegar a la posibilidad del juicio oral, y en el juicio oral sabemos que hay un juego de exhibición, de pruebas, de debate, y luego hay un tribunal que decide. Nosotros no tenemos expectativa en la condena, sí queremos llegar al juicio oral porque creemos que por lo menos nos merecemos eso, y bueno, por eso estamos peleando. Claro. A mí me parece, y vos lo destacás bien, en términos simbólicos sería muy importante, pero me parece que lo más interesante que tiene la forma en la que ustedes procesaron el golpe de la muerte de un hijo es no solo que se hayan recuperado, esto que se suele llamar resiliencia, sino que tiene que ver con cómo lo procesaron socialmente, cómo pudieron expandir lo que a ustedes les pasó construyendo hacia la fiera y hacia la afuera, y no de una manera vindicativa. Ustedes no están pidiendo de ninguna manera venganza, sino que están construyendo. En ese sentido, ¿por qué no comentás un poco cuál es la obra que vienen haciendo desde la asociación civil? Mira, esto es una cosa que tuvimos la posibilidad de ir descubriéndola al hacer cosas, ¿no? Cuando se produjo el asesinato de Martín y 3 días después de que él muriera hubo un acto frente a la casona, que después terminó, a veces se lo recuerda porque fue incendiado el lugar. Mucha gente del barrio se nos acercó a nosotros y nos contó la infinidad de atrocidades que ocurrían ahí cotidianamente, desde la discriminación, desde hechos de violencia brutales hasta una violación, algo que durante muchos años se había aceptado con la naturalidad con que no deben aceptarse este tipo de cosas. Y eso fue lo primero que nos puso en marcha, ¿no? Porque nos planteamos que si nosotros callábamos frente a esa circunstancia éramos cómplices, pero cómplices terribles, porque no era solo de todo lo que había ocurriendo, sino también del asesinato de Martín. Eso nos puso en marcha, y después la convicción de que primero nos enfrentábamos, porque esto lo fuimos vislumbrando también en la primera etapa, que había poderes interesantes ahí atrás, sobre todo que se centraban, y esto lo empezamos a ver alrededor del dueño del boliche, que era una lucha que no podíamos dar solos, y bueno, esto lo fuimos juntando a la experiencia personal de que una situación también tan fuerte como la que nos tocó vivir, tan dramática, requería, digamos, apoyarnos mutuamente. No es una pelea que se pueda dar solo, ni desde lo individual, ni desde el concepto, la idea que teníamos de esto. Y bueno, fuimos tratando de articular ese apoyo primero interno a la familia, después con los amigos más cercanos. Y en ese tránsito apareció la convicción, porque cuando vos vas descubriendo cosas te vas comprometiendo más, cuando vas ampliando tu mirada esto te compromete más, de que la muerte de Martín no había sido un accidente, sino que en realidad la muerte de Martín había sido la secuencia casi necesaria de un proceso que involucraba muchas partes, de una construcción, y que nuestro compromiso tenía que ser alterar esa secuencia, modificar esa cadena, para que estas cosas no sucedieran desde un punto muy individual y que parten muchas familias que han vivido situaciones similares, ¿no? Porque lo primero que sentís, y esto tenemos un largo recorrido con familiares que han perdido hijos en circunstancias de violencia diversa, y es el hecho de que vos lo que querés es que esto no le pase a otro porque es un dolor inmenso. Entonces vos combinás todos esos elementos, el conocimiento, este sentimiento, y te lleva a querer modificar, y entonces te das cuenta que vos ya no vas por el castigo al asesino, sino que nosotros vimos rápidamente que el asesino era parte de un mecanismo más complejo, que nosotros teníamos que atacar ese mecanismo. Y hay una cosa que para nosotros fue también, que nos iluminó mucho inicialmente, fue la presencia de los policías en la puerta con su uniforme,
que nos marcaba la ausencia del Estado en este tema, que después la fuimos descubriendo, eso fue un símbolo, pero la falta de controles, las habilitaciones inadecuadas, las relaciones políticas, las relaciones judiciales, un Estado que miraba para otro lado permanentemente, y nos dimos cuenta que en realidad para cambiar, en vez de, además de que sentíamos dolor y sentíamos bronca, que había que hacer otra cosa que gritar y pedir que condenen al asesino, sino que tenías que desmontar una maquinaria, y que esa maquinaria se desmontaba generando políticas públicas. Esto que te cuento, yo siempre digo, lo cuento ahora desde el final y te lo cuento desde el hoy, desde los 5 años, ¿no? Al principio fue un descubrimiento de estas pequeñas cosas para ir articulándolas. Hoy parece que fuera un plan preconcebido, en absoluto. Fue como un aprendizaje lento que fuimos haciendo. Sí, se nota que lo tenés muy procesado, pero me interesó la metáfora que utilizaste. ¿Por qué los policías afuera simbolizaban la ausencia del Estado? Porque, bueno, tuvimos la experiencia terrible de ver las cámaras de seguridad. Se pudieron secuestrar y los vimos operando, y los vimos con su uniforme. Y vimos cómo los policías operaban como empleados del boliche, cómo corrían la cortina, y el hecho, la acción que ellos tienen al producirse el asesinato de Martín, que es no intervenir, no detener al agresor, correrlo para que la gente siga entrando, nos señaló, eso para nosotros era el símbolo del Estado, ¿no es cierto? Entonces era el Estado que en realidad estaba trabajando para un tipo que hacía dinero y que seguramente ese vínculo devenía de coimas institucionalizadas, y dijimos, bueno, en realidad lo que tenemos que modificar es esto, porque, entre otras cosas, si esos 2 policías que estaban en la puerta hubiesen cumplido sus funciones de servidores públicos, el Estado hubiese cumplido su rol, lo de Martín no hubiese sucedido. Y cuando vos querés que eso no vuelva a suceder, lo que tenés que ir a la causa, no al efecto. Ahora, lo interesante es que vos, Oscar, habiendo tenido esta experiencia terrible, no tenés un discurso como así sucedió en muchos otros casos, por ahí lo que se llama la víctima héroe, digamos, este discurso anti-Estado, básicamente. Esto que decías, vos identificás una responsabilidad muy clara del Estado por pasividad, por no estar allí, por no estar regulando o interviniendo, pero no te la agarrás con el Estado después de que lo asesinan a Martín. Es que yo no me quiero pelear con el Estado, quiero que haya políticas para que esto no vuelva a pasar. Si yo grito, tiro piedras, prendo neumáticos, me descargo, hago una catarsis, pero las cosas siguen sucediendo. Y además tuvimos la posibilidad en esta voluntad de construcción, por eso digo que hay muchos elementos que se conjugan en esto, y es que también nos sucedió en una etapa donde había un Estado que venía cambiando su funcionamiento tradicional, digamos, ¿no? A mí no me gusta hablar de Estado ausente porque, digamos, un Estado que practicó el terrorismo de Estado no está ausente, digo, no es una buena definición, pero ausente en estas cuestiones de diseño de políticas públicas, ¿no? Pero ese Estado tenía y se percibía en los últimos tiempos brechas de ir construyéndose en otra dirección. Y nosotros nos golpeamos puertas y tuvimos la posibilidad, y en esto la suerte, de encontrar, yo siempre digo, puertas que se abrieron y puertas que se cerraron. Las que se cerraron no sabemos qué había dentro. Las que se abrieron nos permitieron ver qué era lo que había y a partir de ahí construir. Y tuvimos una gran voluntad de construir por 2 cosas, digamos, ¿no? Una era que nosotros habíamos padecido la destrucción. Por lo tanto, cuando uno padece la destrucción, yo creo que eso a nosotros nos reforzó la voluntad de construir. Y nosotros padecimos también lo que es una práctica de odio y de violencia que tiene que ver con la discriminación, y nos pareció, eso sí fue un punto de partida, que si algo teníamos que hacer nosotros era distinto a los tipos que habían matado a Martín. Que ese era el primer homenaje que teníamos que rendirle. Y a partir de ahí, bueno, juntando estos elementos, vino la construcción. ¿Y en qué punto diferenciarse? Absolutamente. Vos no podés ser lo mismo que cuestionás. Digo, si vos tenés las mismas actitudes, el mismo pensamiento y las mismas reacciones que lo que cuestionás, sos eso, no lo cuestionás. Digamos, tu cuestionamiento es palabra. Por eso nosotros siempre hicimos mucho eje en realidad todo este tipo de transformaciones que queríamos provocar tenían que ver más con los gestos que con las palabras, con las acciones, digamos, ¿no? En este sentido, ser sustancialmente diferentes. Construir, digamos, donde había destrucción, proponer la construcción. Donde hubo violencia, proponer un camino no violento. Donde hubo odio, digamos, en la práctica que tiene que ver con la discriminación, que hubiera amor. Digamos. Y bueno, eso nos fue marcando en este sentido que te digo, nosotros queríamos ser distintos, porque terrible homenaje, terrible gesto hubiese sido hacia Martín, ser igual que aquellos que lo mataron, tener los mismos valores, las mismas reacciones.
Clarísimo. Oscar, te propongo que vayamos a un corte y la seguimos hablando, quizás sí, ya de cómo fue, cuáles fueron los objetivos, cuál es el objetivo concreto y las formas, las prácticas que fueron encontrando como colectivo para intervenir sobre el problema. Bueno. Ya volvemos, no se vayan. Seguimos entonces pensándonos a nosotros mismos con Oscar Castellucci y estábamos reflexionando a partir del asesinato de Martín, cómo ustedes empiezan a juntarse colectivamente, a nuclearse y a trabajar sobre la temática que ustedes identificaron que era un problema, que era la ausencia del Estado regulando la seguridad en los boliches y a partir de ahí algunos temas más. ¿Por qué no hacemos un recorrido por cuáles fueron las acciones que fueron tomando y cuál es el objetivo, la misión que se fueron dando? Mira, a los pocos meses del asesinato de Martín, en marzo ya del 2007, nosotros creamos una asociación civil. Muchos nos dicen fundación. La asociación civil es un pariente pobre de las fundaciones, con el nombre de Martín. Y definimos, digamos, en el eslogan que elegimos el primer día que decidimos hacer esto, que esto iba a ser contra la discriminación, porque la muerte de Martín se había dado una circunstancia de discriminación de un amigo de él, contra la violencia y por los derechos de los jóvenes. Digamos, ¿no? Ese fue el punto de partida. Y también muchísimas casualidades, a veces vos no sabés si las casualidades son causalidades o se entremezclan ambas cosas, se nos dio la posibilidad de, concretamente el caso de Martín fue muy mediático cuando se produjo. En general, cuando un caso de estas características es muy mediático, los políticos tienen como mayor receptividad, y parte de esa receptividad, me acuerdo que en su momento nos citó el ministro del Interior, era Aníbal Fernández, charlamos con él, tuvo una reunión de forma, digamos, que tiene que ver en esas situaciones, y a los 2 días de haberlo visto, me llama por teléfono y me dice, mira Oscar, acá venime a ver, acá hay una ley, que hay una propuesta de regular la actividad de los patobicas, que era el perfil del asesino de Martín, vení a ver si te interesa. Bueno, yo fui, vi el proyecto de ley, lo charlamos con mi señora, no entendíamos mucho, porque todo lo que sé hoy lo aprendí en el camino, ahí estamos en el inicio, pero dijimos, si no hay ninguna ley, que haya una ley es bueno. Y a mí me parecía muy raro que el ministro del Interior me llamara a mí. Le digo, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y en eso debo reconocer que Aníbal Fernández era sumamente lúcido, porque me dijo, vos tenés que ir a la reunión de las comisiones donde trata este tema. Y para mí eso fue muy importante, porque yo me di cuenta que mi presencia le generaba una gran incomodidad a todos los que debatían ese tema y que no podían decir que no. Y ahí empecé a tener conciencia de que yo tenía algo que no lo había tenido antes, obviamente, porque no me había pasado esto, ni que yo no era muy consciente. Y era que yo podía interpelar, y bueno, a partir de ahí empezó el camino legislativo, empezamos a aprender, y hubo otro factor que fue muy importante, muy decisivo, como que digamos fue el puntapié inicial, y fue que en ese recorrido, después de la muerte de Martín, por los medios, y también a partir de puntualmente este tema del proyecto de ley, conocí al secretario general del gremio, que en ese momento era incipiente y se estaba formando, que nucleaba a los controladores de admisión y permanencia. Y que es Leandro Nazar, el secretario general. Y a mí primero me generó como una cierta aprensión. ¿En qué circunstancia lo conociste? Mira, él recordó después, porque ahora tenemos una amistad y trabajamos juntos, hemos trabajado juntos todos estos años. Él dice que nos conocimos en un canal de televisión, yo no lo recuerdo. Pero sí lo recuerdo de estar él presente en la sesión de las comisiones, en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Y bueno, empezamos a charlar, y esto tiene que ver también con otra cosa que yo siempre cuento y que yo siempre creí en particular, que toda construcción debe hacerse en base al diálogo, y en realidad no es que se hace a partir de las diferencias, pero que si vos querés construir algo tenés que buscar el punto de enganche
de aquello con lo que acordás, no con lo que disentís, que suelen ser muchísimas más cosas. De buscar. Y nosotros encontramos en ese momento un punto que a mí me sorprendió cuando empecé a charlar con él y me dijo, mira, me dice, la verdad, por supuesto tuvo palabras que eran muy obvias, decir, bueno, yo la verdad que le dolía mucho a él que un tipo que tuviera su profesión hubiese matado a Martín, pero él me quería explicar que él no había sido, yo eso tenía claro, que él obviamente no había sido. Y me dijo, mira, en general el 90% de la gente que trabaja en esto trabaja en negro. Y yo dije, pucha, y después me fui enterando que trabajaban cobrando sueldos casi miserables. Y bueno, yo me planteé, charlando con él, digo, pucha, ¿no? Si estos tipos hubiesen trabajado en blanco, hubiesen tenido un buen sueldo, hubiesen tenido un RT y derechos, eran menos manipulables. Y me pareció que era bueno ese tema. Y bueno, acordamos empezar a trabajar juntos. Y a partir de ese momento, bueno, llevamos 5 años de trabajo, toda la construcción que hicimos la hicimos de conjunto. Creo que en gran parte, casi todas las cosas que conseguimos, las conseguimos por haber trabajado de conjunto. Que lo primero fue la ley, digamos, ¿no? La sanción de la ley, y le impactaba mucho a la gente vernos juntos. Yo siempre digo, en el imaginario de la gente éramos víctima y victimario, falso, ni él era el victimario ni yo la víctima, pero impactaba mucho, y eso nos ayudó a avanzar, a construir, y fuimos creciendo mutuamente. Hoy yo no participo del gremio, obviamente, pero tenemos una implicación porque el gremio existe en realidad un poco a partir de la sanción de la ley, y después nos dimos cuenta que sancionada la ley vino toda una etapa terrible, porque la gente suele creer cuando ve de afuera que se sanciona la ley, que mágicamente la realidad se modifica. Bueno, no es así, digamos, ¿no? Cuando se sancionó la ley, ahí empezaba el proceso. Y aprendimos el tema de la reglamentación y aprendimos a dialogar con distintos tipos de funcionarios y a negociar, porque nunca podías obtener todo lo que querías. Y una vez que se reglamentó la ley, había que conseguir que adhirieran las provincias, y fue todo un camino que se centró en eso casi estos 5 años. ¿Cuántas adhirieron? Mira, en este momento, digamos, la más importante es la provincia de Buenos Aires, que a mí me interesaba, bueno, a cualquiera le interesa particularmente por la densidad demográfica. Después hubo un par de adhesiones: Santa Cruz, que tiene una adhesión formal, Río Negro, que reglamentó mucho más tarde, Chaco, que tiene algún pequeño avance, Salta, y la última adhesión, que es muy importante también, es muy reciente, que es la de la Ciudad de Buenos Aires, que esperamos que también nos ayude a que sea fructífera. Pero en el tema de provincia de Buenos Aires es donde trabajamos más fuerte, y ahí empezamos a concretar las instituciones, ¿no? La ley implica la creación de un registro donde todos los que hacen este trabajo se tienen que inscribir. El Estado los habilita, el Estado dejó de mirar por otro lado, lo involucramos. Yo no sé si el Estado se dio cuenta que conseguimos eso con ellos, pero si se dieron cuenta fue tarde. Porque el Estado asume la responsabilidad de crear un organismo. Hoy se modificó la estructura del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y hay una dirección nacional, y el registro equivale al RENAR o al registro automotor, donde se tiene que inscribir la gente que cumple estas funciones, y el Estado lo habilita en función de que cumplan requisitos. Y esos requisitos tienen que ver con no tener antecedentes penales, por ejemplo, en relación a hechos vinculados con agresión a la integridad física. Exige un psicofísico, un examen psicológico interesante, que no pertenezca a la fuerza de seguridad, y que me parece que es el meollo y es donde nosotros estamos trabajando muy fuerte, exige capacitación obligatoria. Eso te iba a preguntar, ustedes deben estar trabajando seguramente con el gremio en capacitación. ¿Qué temas? ¿Desde hace cuánto tiempo? Y hace 1 año y medio estamos trabajando en toda esta construcción que fuimos haciendo de conjunto, y donde el Estado está muy involucrado. La provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, crea un centro de formación profesional. Nuestra pelea era que el centro de formación profesional llevara el nombre Martín. Para nosotros era hasta ahí. Es un centro conveniado entre el sindicato y la dirección de escuelas de la provincia. Me ofrecieron la dirección, la acepté, y estamos trabajando hace 1 año y medio. Estamos dictando los cursos en la provincia de Buenos Aires. Ya tuvimos, hasta ahora los cursos fueron cuatrimestrales, así que ahora en diciembre termina la 3ª camada. Es un trabajo muy, muy pequeño cuantitativamente, ¿no? Hemos tenido 40 egresados en las 2 promociones anteriores, en esta vamos a tener bastante más, alrededor de 70 probablemente, que es un número ínfimo respecto de los 15.000 que trabajan en la provincia de Buenos Aires, pero pusimos es la semilla. Al rinoceronte lo pusimos en marcha, ¿no? Lo apuntamos, y el trabajo en esto ya es indetenible. Hace poquito
hace pocos días llegamos a tener nuestra primera sede del centro, y estamos haciendo un trabajo muy interesante porque en realidad el curso apunta entre una cantidad de módulos que los trabajamos durante meses y meses con especialistas en el tema. Lo que apunta fundamentalmente es a cambiarle la mirada, pero no solo la mirada de su función laboral, sino su mirada de la vida. Y un poco lo que se plantea, lo que estamos desarrollando es el que cursa se conciba como un ser humano con derechos, porque se lo capacita en derechos laborales, en derecho constitucional, penal, el tema de derechos humanos. Pero lo más importante en el cambio de mirada es que conciba que frente a él hay un tipo que también tiene derechos. ¿Cuánto tiempo duran las capacitaciones? Son 240 horas reloj, 360 horas cátedra. Se dicta en un cuatrimestre. Ahora vamos a hacer una experiencia para el año próximo distinta, de anualizar el curso, porque 4 veces por semana era muy intenso. Hay gente que trabaja, gente que ha perdido el ritmo en general educativo, pero hemos tenido logros en eso, la verdad, excepcionales, porque nosotros no tenemos sede, naturalmente, porque tenemos que trabajar acercando el curso a donde están los trabajadores. En este momento estamos dando el curso en Lanús, en Quilmes, en La Plata, en San Miguel y en el Partido de la Costa. Entonces necesitamos conveniar con instituciones, escuelas, universidades que nos presten los espacios, y no sé si el impacto que genera para quienes se acercan a hacer estos cursos, por ejemplo, que estemos dando los cursos de la Universidad de Lanús, por ejemplo, ¿no? Porque el tipo siente que recupera no solo una cuota de dignidad como trabajador, sino que recupera algo que perdió, porque en general la mayoría ni siquiera ha terminado el secundario, recupera el tema. Les encanta el tema de volver a juntarse, de entrar a una universidad, de estar en un aula, de compartir con 30 tipos, de tener que hacer trabajos prácticos, de tener que estudiar y dar un examen. Es algo que a lo mejor uno no lo piensa, yo no lo había pensado al principio, ¿no? Pero para ellos tiene un valor importantísimo que yo creo que básicamente los humaniza, que es a lo que se apunta. A mí me conmueve profundamente escucharte, digo, desde esta perspectiva tan humanista, digo, viniendo de donde vienen y llegar a ponerse en el lugar de quienes se están formando en la profesión, bueno, que tuvo que ver con el asesinato de Martín o con la pérdida de tu hijo, digamos. La verdad que me conmueve, quería agradecerte en ese sentido socialmente, pero además me sorprende, o mejor dicho, tengo la hipótesis de que esto tiene que ver con tu formación de vida, con tu formación previa. Te escucho en desplegar conocimiento del Estado o una cierta mirada sobre la política y me pregunto si no tiene que ver con una práctica política previa, con una cierta simpatía por la militancia o por la actividad política misma. Mira, tiene que ver indirectamente, porque una de las cosas que aprendí en este camino es que uno se transforma sobre lo que era, no sobre la nada. Y en realidad lo que hace, a partir de vivir la experiencia terrible de la pérdida de un hijo, es profundizar ciertas miradas, pero no se inventan. Digamos, lo que no se trae no se adquiere después. Pero esto no tiene que ver ni con una práctica exclusivamente, con una práctica militante, ni con un conocimiento de una formación universitaria. Tiene que ver con una sensibilidad que vos tenés que tener como persona, una sensibilidad que tiene que ver con lo humano. Yo conocí en este tránsito a muchos papás que ni tienen historia de práctica política, ni militante, y son personas muy humildes, y canalizan esa sensibilidad a través, por ejemplo, de generar ayuda social, de trabajar con comedores, que es otra perspectiva, pero tiene que ver con el contenido humano que vos tenías previamente. De eso tengo la certeza absoluta, ¿no? De que no, yo siempre digo, nacés de nuevo, pero como todo nacimiento, y nacés de un óvulo y un espermatozoide, de algo que existía previamente, no de la nada. Y sin embargo hay una mirada sobre los jóvenes por lo pronto, ¿no? Sobre esta cuestión de cuidar a los jóvenes y no tanto esta cuestión más temerosa de los jóvenes. Mira, bueno, yo te decía que en el eslogan nuestro está el tema de defender los derechos de los jóvenes. Lo que sí tenemos clarísimo, pero clarísimo, es una de las cosas por las cuales peleamos, en las charlas que damos, en colegios, con adultos, en todo el tema de difusión que hacemos, en el programa radio que tenemos. El problema no son los jóvenes, el problema somos los adultos. Si los adultos no hubiésemos construido una sociedad de esta manera, los jóvenes no pasarían por lo que pasan. Entonces, tener una buena definición del problema también te permite resoluciones diferentes. Si vos pensás, como pensamos nosotros, que el joven es una víctima de algo que en realidad generamos nosotros,
lo que tenés que cambiar no es a los jóvenes, sino a nosotros. Y en la medida que sepamos cambiar, vamos a generar también un cambio en los otros. Es decir, hacer vos, no esperar que el otro cambie, digamos. Esto de estigmatizar a los jóvenes es muy fácil porque es el eslabón más débil y porque siempre es más fácil echarle la culpa a otro que asumirla a uno. Y bueno, uno como parte de una sociedad construida de esta manera, donde los jóvenes padecen lo que padecen como víctimas, donde vos tomás al joven como un consumidor que lo único que interesa es que consuma algo y lo amuchás en un boliche que, como bien dice Di Lorenzo, es una especie de paradigma de la vida cotidiana, es donde se resuena en la noche todo lo que sucede en el día. Si vos al joven lo ves de esa manera, tratás de cambiar a los jóvenes. Nosotros tratamos de cambiar juntos, qué sé yo. Con esa frase de Oscar, nos despedimos de Oscar Castellucci, el papá de Martín. Nos veremos en una próxima edición, seguramente pensándonos a nosotros mismos. Yo, Oscar, te quería agradecer la posibilidad de charlar contigo. Hasta luego.